Buenas noches, Bolivia. Esto es Mesa de Expertos. Esta noche tengo el placer de presentarles a una señora maravillosa. Su nombre es Olga Vallejos. Ella es escritora boliviana y tiene para contarnos una historia sorprendente. Eh, Al final de esta entrevista, usted va a aprender qué es lo que hay que hacer cuando nos encontramos en la terrible situación de un duelo. Con ustedes, la señora Olga. Buenas noches, señora. Buenas noches, es un gusto saludarle. Yo encantada aquí a sus órdenes. Saludo a toda su audiencia con mucho Muchísimas, cariño y encantada de estar aquí. muchísimas gracias. Eh, Usted escribió un libro bastante requerido en la Feria Internacional del Libro, en su versión número 22. El título es La caja púrpura, manual para el duelo. ¿Qué es este libro? Este libro es un manual, precisamente como usted lo menciona. Es un libro que aborda el tema del duelo de manera básica. Nos da la posibilidad de poder aprender sobre este proceso que es tan interesante que ocurre con nosotros los seres humanos cuando pasamos por una pérdida, cualquier tipo de pérdida que haya sido. Recordemos que no solamente hay pérdida por muerte, sino también por un divorcio, en el caso de los jovencitos, el término de una relación, en los niños también cuando se les muere una mascota. Entonces, el duelo es un tema bastante extenso, amplio, apasionante que resumí en este libro, primeramente como doliente y luego como tanatóloga, ¿no? Orientadora en temas de duelo y pérdida. Licenciada, voy a pedirle algo un poco doloroso. Quisiera que sea tan amable de compartir con nosotros quién es el teniente José Andrés Saraníbar. No es doloroso, fíjese que el tema del duelo es un proceso que uno transita, si tiene el coraje de hacerlo, porque es bastante complejo este camino. José Andrés Araníbar Solano era mi esposo, el teniente de la Fuerza Aérea Boliviana, quien tiene un accidente fatídico en el año 2014, en noviembre 27, se cumplen 7 años del fallecimiento de mi esposo. En ese año yo tenía 32 años, me quedé viuda con un niño de 7 y de 1 año de edad, un bebé. Y a raíz de esto fue que en esta búsqueda de querer primeramente sanar lo que yo estaba sintiendo por esta pérdida de mi esposo, es que me llevó a hacer una investigación que ha durado 3 años para poder hacer este libro, para poder ayudar a otras personas. Este es un nombre interesante de su libro, La Caja Púrpura. ¿Qué es la Caja Púrpura? La caja púrpura porque en ese tiempo de pérdida, cuando fallece mi esposo, yo tenía una caja de ese color que era del colegio de mi hijo mayor, que justamente en Kinder, si usted recuerda, nos entregan una caja a finalizar el año con todos los materiales que los niños han aprendido en todo ese año y justamente esa caja era púrpura. Y después del fallecimiento de mi esposo, yo entré en una búsqueda constante de querer aprender. Yo tengo la costumbre de leer algo, subrayar. Bueno, mis libros, la mayoría están todos subrayados. No sé si esto es bueno o malo, pero así yo capto muchísimo más las cosas. Y cuando leo cosas o temas en el internet, me gusta imprimirlos y guardarlos, archivarlos para volver nuevamente a esas lecturas. Fue eso lo que hice. Después que falleció mi esposo, siempre antes de que él fallezca, he sido una curiosa en el tema de la literatura, me ha gustado siempre leer. Siempre comento en las entrevistas que la literatura prácticamente es lo que a mí me ha salvado, porque esta búsqueda de conocimiento es lo que realmente me llegó a liberar, ¿no?, del duelo. Se llama la caja púrpura porque yo guardaba todos esos detalles de información en esa caja púrpura a la que yo volvía, ¿no? Cada vez que yo necesitaba información, volvía a esa caja que era mía, no era mi caja, y hasta que llegó un momento, 6 meses después, justamente usted mencionaba la Feria del Libro. En ese marco de la Feria del Libro,
es cuando yo vi la oportunidad de ir a la feria a buscar un libro que pudiera munirme de más información para poder aprender para mí, ¿no? Y bueno, después que fui a la feria volví bastante frustrada porque no encontré un libro que pudiera orientarme así con un lenguaje sencillo que pudiera llegarme en, para que yo pudiera aprender. Y regresé nuevamente a mi caja y una mañana cuando estaba reflexionando sobre temas de la viudez, ¿no? Sobre la viudez de las mujeres en la India y en gran parte del mundo, cómo es, ¿no? Es que decidí compartir con esas personas que estuvieran afuera de esa mi casa sin la información, sin esa caja púrpura que yo tenía en ese momento, sin esos 6 meses de lectura que me ha llevado hasta ese momento, cómo la estaban pasando, ¿no? Eh, Fue entonces, en este momento, que yo decidí hacer este libro, este manual. Increíble el nombre, por lo tanto, la caja púrpura es donde usted guardaba las impresiones, los recortes de todas estas líneas que usted había rescatado de libros que no sabía que iban a ser su investigación, para lo que más tarde sería su libro, ¿verdad? Exactamente, sí. Era muy pesado, recuerdo que era muy pesado cuando yo la primera vez me reuní con Alfredo Rodríguez, que es mi editor de este libro. Era muy pesado lo que yo llevé a la primera reunión y con él hemos trabajado 3 años en este libro. Ha sido un proceso bastante interesante porque terminábamos de escribir, bueno, terminábamos de hacer, tenía 14 capítulos el libro en un principio y se redujo a 9 porque yo quería un libro bastante sencillo que todas las personas pudieran entender, que un niño pudiera entender ese libro, que no estuviera tan, que no tuviera demasiados datos científicos, sino que recoja la experiencia de un ser humano que ha vivido eso, que ha ido por ese camino y que ha vuelto y que te puede contar cómo es ese camino, cómo tienes que transitarlo, cómo lo transitó esa persona, ¿no? Y Alfredo escogió, o él y yo escogimos lo más importante y es lo que él se llevó como unas 500, 700 hojas, algo así, que fue mucho menos que la mitad, que yo me hice volver a mi casa todavía, otra documentación. Eh, Tengo muchísimas preguntas a este respecto, pero antes quisiera preguntarle, ¿usted escribía antes? Eh, Antes, yo era una escritora aficionada, le cuento que siempre, desde niña, me ha gustado la lectura. Recuerdo que de niña pequeña yo leía recuerda que antes habían guías telefónicas que tenían más de 1000 páginas y recuerdo que teníamos una en mi casa y era de la telefonía de Sucre, porque yo soy de Monteagudo, de Chuquisaca, y en cada página habían frases célebres de grandes pensadores, de escritores. Yo era niña y me gustaba recortar y coleccionar eso, ¿no? Me leía todo eso, todo lo que yo encontraba en mi casa terminaba leyendo y me gustaba leer en voz alta, cosa que a veces molestaba a mis hermanos, ¿no? Pero me encantaba. Aparte de eso, tuve una mamá bastante creativa, porque nos contaba muchísimos cuentos y eso da lugar a muchísimo que se desarrolle nuestra imaginación. Ya cuando me casé, a los 22 años me casé con mi esposo, y antes que eso, cuando estábamos de novios, donde afloró mi escritura, creo que fue cuando yo enviaba cartas al colegio militar cuando él estudiaba ahí. En ese tiempo no teníamos WhatsApp, no teníamos Facebook, también él no tenía la posibilidad de tener un teléfono en este colegio. Él era prohibido, entonces las llamadas también eran restringidas, entonces la comunicación siempre era por escrito. Y yo semanalmente enviaba una carta y hacía llegar hasta la garita del colegio militar para que alguien pudiera entregarle. Y creo que esas palabras que mi esposo me dijo cuando salió de subteniente, él las tenía todas las cartas. De hecho, las tengo todas guardadas ahora. Son más de 200 cartas que las conservo, que yo creo que en algún momento me va a servir para inspiración para hacer algo, algo con eso en el futuro. Y bueno, las conservo y las palabras de mi esposo me las guardé. Y hay palabras que nos marcan, ¿no? Y que nos ayudan a seguir.
Él me dice, tú tienes que escribir un libro, tienes que hacerlo, sos muy buena en esto, hazlo. Él me animaba y estaba buscando la oportunidad y esta ha sido la oportunidad. Su esposo es quien la animaba a escribir. Sí, él me contaba que para leer mis cartas se escondía había, en el colegio militar hay un frontón de raqueta y me decía que en ese rincón era donde él se escondía para leer las cartas. Cuéntenos, ya entrando en el tema, ¿qué es el duelo? El duelo es la consecuencia de toda pérdida. Como decíamos en un principio, las pérdidas no solamente son por muerte. Cuando hablamos de duelo, a veces se nos viene inmediatamente el tema de la muerte, ¿no? Ha muerto alguien y estamos en duelo. De hecho, el transitar de nuestra vida desde que somos pequeños, nuestra vida misma es una, es una seguidilla de pérdidas, porque desde que somos pequeños nos desarrollamos para ser, desde que somos bebés, pasamos a ser niños, ahí perdemos, vamos perdiendo cosas, ¿no? Perdemos mascotas en el camino, perdemos a los amiguitos que eran de nuestro barrio, nos cambiamos a otro barrio, a otro colegio, o nos cambiamos de ciudad con nuestros papás. Y ahí vamos, ¿no? Perdiendo pequeñas cosas desde que somos chicos. Y ya crecemos, nos enamoramos, empezamos a perder algún enamorado, algún amigo. Cuando nos casamos, este hecho del casamiento es mm, algo positivo, es una alegría para nuestra familia, pero también esconde una pérdida muy grande porque la persona que se casa tiene que irse a otro lado. Y los papás tienen una alegría muy grande por el casamiento, pero su hija se va a ir o el hijo se va a ir de la casa y va a quedar un vacío ahí. Ahí también hay una pérdida. Esa es la pérdida, es la consecuencia de cualquier ese es el duelo, la consecuencia de cualquier tipo de pérdida que hayamos tenido. En su caso en particular, no sé cómo preguntarle esto, pero ¿siente usted que ha llegado a un punto en el que ha logrado aceptar la partida de su esposo? Perfectamente, yo tengo un duelo bastante trabajado, por eso hace rato le decía que no es una tristeza para mí hablar de mi esposo, sino es una alegría recordarlo, ¿no? Llegar a ese punto, tener esa capacidad de conversar con alguien como lo estoy haciendo con usted, con total naturalidad y con alegría y con una sonrisa, tiene que ver con un duelo que ha sido trabajado, que ha sido transitado, que ha sido aceptado, porque no nos resignamos, no nos resignamos por las pérdidas, sino que aceptamos que esa persona ya no está a nuestro lado y recogemos lo más maravilloso que hemos tenido. En este caso yo tuve 10 años de matrimonio, dos hijos hermosos que ahora tienen 15 y 8 años, que es lo más hermoso que mi esposo me ha podido dar. Me ha regalado 10 años de su vida. De hecho, los últimos 10 años que él ha vivido me lo ha regalado a mí y por eso estoy muy agradecida. Yo he visto su página de internet y usted tiene muchas personas realmente agradecidas con su libro. Quería que nos comente un poco, cuando la gente se acerca a usted, ¿cuáles usted ve que son los errores que normalmente la gente comete? ¿Qué es lo que hace que usted no aconsejaría como algo saludable? Eh, las personas se acercan muchísimo a mí, primeramente por mi página, y yo estoy más que pagada con este libro. Yo creo que no he medido la magnitud que podría significar. Al principio ha sido un ensayo, yo le cuento. Este libro ha sido como un homenaje al fallecimiento de mi esposo. Esa ha sido la intención, de darle un homenaje a él por esa pérdida que fue lo que yo he aprendido. Esta ha sido, imprimimos 500 unidades de un libro que tenía 100 páginas, era de blanco y negro, no tenía un ISBN, no tenía código de barras, no tenía nada, ¿no? Y ha sido muy bien aceptado. Yo no tenía mucha fe porque hablar de la muerte es bastante complicado, no es muy fácil entrarle a una persona, vamos a hablar de este tema osco, ¿no? Difícil. ¿Quién te va a querer escuchar sobre esto?
muy complicado llegarle. Llevo 5 años hablando sobre la muerte y recién ahora las personas me están escuchando y eso es una alegría muy grande para mí. Le voy a repetir la pregunta. ¿Cuáles diría usted que son los errores que normalmente la gente comete cuando está en duelo? ¿Qué es lo que usted recomendaría que la gente no haga? Siempre les digo que hacemos la lucha incorrecta, ¿no? Hay jovencitos que se acercan a mí o niños que se han acercado de 14 años, yo digo niños de 15, a decirme, es que no la puedo olvidar a esa persona, no puedo olvidarla. No luchamos por olvidar, hablemos en el caso de una ruptura en una relación, no puedo olvidarla. Estamos luchando por olvidar y estamos haciendo una lucha inútil y una lucha mal direccionada. No vamos a olvidar nunca a una persona. Yo no voy a olvidar jamás a mi esposo. No voy a luchar por olvidarlo, sino por recordarlo con total responsabilidad, con amor, con cariño. No recordarlo de manera consciente y no de manera inconsciente. Entonces, ese es el primer error, ¿no? El luchar por olvidar a la persona que falleció, ¿no? No lo vamos a olvidar, nunca lo vamos a olvidar, sino trabajemos por tener esta responsabilidad de recordarlos de manera consciente. Ese sería el primer error, ¿no? El primer error que yo con sus palabras logro captar, ¿no? Para que ellos puedan hacer una lucha correcta. Cuando una persona se acerca a usted, he visto muchas fotos hermosas, abrazos muy profundos con personas que han adquirido su libro. Normalmente, ¿cuál llega a ser su primer consejo para una persona que está enfrentando el duelo de alguien querido que ha partido? El primer consejo que yo le podría dar a una persona es la orientación. La orientación es clave en el proceso del duelo. Cuando decidimos orientarnos, crear estos espacios como este para conversar de este tema, es maravilloso porque podemos aprender, podemos enseñar o llegar a otras personas. Eh, Ese es el primer consejo que yo le daría, buscar ayuda, no tener vergüenza, buscar ayuda, buscar a un psicólogo que pueda orientarme sobre este tema, que pueda decirme cuánto tiempo, de hecho no hay un tiempo determinado, pero que me dé esa esperanza de que este es un tiempo, el duelo es un tiempo y todo va a estar bien. Yo tuve un duelo, ahora estoy tranquila, estoy bien, estoy feliz, tengo a mis hijos, trabajo y recordamos a mi esposo prácticamente todos los días aquí en la mesa a la hora de almorzar. Y es maravilloso recordarlo. Em, Eso con relación a su pregunta. Usted toca un punto muy interesante y es el abanico que se abre una vez que analizamos el tema del duelo. Le voy a pedir que vayamos al tema de las relaciones, por ejemplo, de las parejas. Antes de pasar, antes de que toquemos el tema que dice, hay un punto que quisiera aportar aquí en esta pregunta que me hizo. Em, es muy cliché, tal vez es muy clásico y que hablamos de esto, de la doctora Kubler-Ross, que es la máxima en este tema de la tanatología y temas de muerte, que ella ha sido la pionera en todo esto, en hablar con naturalidad con respecto a la muerte. Hay 5 pasos básicos para poder transitar el duelo. Y tal vez conocer estos pasos nos puede dar muchísima más esperanza a nosotros. Y es uno, el shock y la negación. Ese es el primer paso que nosotros, cuando nos dan la noticia o cuando nos dicen es una enfermedad que no tiene cura, en este caso el cáncer. Cuando nos dan esa noticia entramos en una negación y un shock y decimos, no puede ser, no puede ser. Empezamos a negar y lo negamos con un fin. El fin de la negación es no morir de un infarto, porque nosotros engañamos a nuestra mente cuando nosotros negamos. Estamos diciendo, no, no pasó, estamos engañando a nuestra mente y no estamos recibiendo la información tan de golpe para que nosotros no vayamos a morir con esa noticia. El segundo paso es el enojo o la ira, ¿no? Nos enojamos con
con las personas que estuvieron cerca, en este caso, cuando falleció la persona, y no sabemos si hicieron mucho o hicieron poco para que la persona se pudiera salvar, o si nos atropelló alguna movilidad, renegamos contra esa persona que atropelló a ese ser humano que falleció. En fin, buscamos culpables fuera de nosotros. Buscamos poner la responsabilidad en el médico, en el asaltante, en mi caso en el avión que mi esposo estaba volando en ese momento, en el técnico, en la fuerza aérea, en todo. O sea, buscamos poner la responsabilidad fuera de nosotros. Y en mi libro el primer capítulo se llama Cambio de mando y habla de la responsabilidad que nosotros tenemos que tener respecto al duelo. Si nosotros nos responsabilizamos de lo que nos está pasando y no ponemos la responsabilidad en otras personas, nos volvemos protagonistas de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Eso sería que marca la diferencia en este punto. El tercer paso del duelo es la negociación. Ahí empezamos a querer aceptar, ¿no? Falleció mi esposo, pero que no fallezca nadie más, ¿no? En mi familia. Empiezo a hacer una especie de trato con la vida o con lo que sea. Y lo que no va a resultar, porque finalmente sabemos que todos tenemos este fin. Vamos a fallecer algún día, ¿no? Al ver esto que no ha resultado, este negocio, me deprimo y caigo en una depresión y este es el punto más álgido del duelo, ¿no? Hay muchas personas que se quedan aquí 10 años, 20 años, a veces toda la vida, no logran salir. Y el quinto paso es la aceptación, que hace rato decía que no nos resignamos, sino que aceptamos. La aceptación es el último paso del duelo. Estos 5 pasos son muy importantes. ¿Y estos 5 pasos se repiten en la ruptura de pareja? Para todo, esto es básico para todo tipo de duelo, incluso para los duelos eh, anteriores a la muerte. Sucede que nosotros pasamos por duelos previos, cuando, por ejemplo, las personas están enfermas de cáncer y hay un proceso largo de 2, de 3 años de tratamientos, de morfinas y demás con nuestra familia. Es un camino muy doloroso y ya hemos vivido un duelo previo. Todo ese tiempo ya hemos transitado esos 5 pasos. Y sucede que un día fallece y no voy a sentir ese shock y ese dolor tan de golpe como cuando una persona fallece en un accidente de un momento para otro. Ese es el duelo mucho más difícil de manejar. Y ya estuve transitando previamente, ya prácticamente acepté que la persona que está sufriendo va a fallecer y puedo aceptar con mucha más paz y mucha más calma. Ya llegando al final de la entrevista, licenciado Vallejos, dígame, si una persona se acerca a usted ahora y le dice que acaba de perder un ser querido, ¿cuáles serían los primeros consejos que usted le daría? Eh, Fíjese que es muy complicado ayudar a una persona que recién ha perdido, por ejemplo, si ha fallecido ayer su familiar y hoy está buscando ayuda, eh, yo le diría que tenga calma, que todo el dolor que va a sentir, que va a llorar, que va a sufrir es totalmente normal, le va a llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos cuánto tiempo, de, depende de nuestra formación, nuestro conocimiento y acerca del duelo, ¿no? Aceptarlo. Sí puedo acompañarlo, no puedo solucionar su dolor, no puedo hacer el duelo por esta persona. Tengo que estar atenta en el caso de que tuviera que acompañar en su duelo a esta persona, estar cerca y escuchar. Y recordemos que hay personas que cuando pierden a alguien hasta es peligroso que se quitan la vida o ven un futuro incierto y no se sienten capaces de sostenerse y terminan quitándose la vida. Lo que podemos hacer en este caso, no le vamos a solucionar el dolor, no conozco ninguna pérdida que no haya dolido. De hecho, es totalmente normal, sería anormal que nosotros no lloremos por la pérdida de nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro hermano. Es totalmente normal, esa reacción es normal. Y según vaya pasando el tiempo, va a ir bajando en su intensidad. Recordemos que es como un pico que sube, como esto del COVID, sube a su pico máximo, que sería hasta la negociación,
sube en su pico máximo hasta la depresión. De ahí vamos bajando hasta que finalmente aceptamos, ¿no? Es un proceso. Lo que puedo hacer es acompañarle, estar cerca, vigilante, estar dándole agua, no va a querer comer, no va a querer hablar. Hay muchos que hablan demasiado, otros que no hablan, que no comen, todos reaccionamos diferentes. Lo que podemos hacer es estar cerca, ¿no? Entregar nuestro tiempo y decir, estoy aquí para lo que necesites. ¿Quieres esto? Estoy aquí. ¿Quieres ir aquí? ¿No quieres eso? Ese sería, ¿no? El acompañamiento, estar cerca. En su investigación, ¿diría usted que hay algún país que esté más preparado o que forma a su gente en una aceptación más balanceada de la muerte? ¿O usted diría que es algo que no se hace? Somos totalmente diferentes. Fíjese que los latinos, especialmente los mexicanos y los bolivianos, tenemos culturas bastante parecidas con relación a la muerte. De hecho, en México se venera el Día de la Muerte y tienen una manera muy hermosa de aceptación, porque el Día de Muertos es como una fiesta para ellos, ¿no? Están celebrando. Qué hermoso, fíjese lo bello que es aquí, lo ideal que nosotros los seres humanos, con esa alegría que hemos recibido a ese niño que ha nacido y con esa misma alegría seamos capaces de poder despedirlo, de poder recordarlo, ¿no? Con esa alegría. Somos muy efusivos los bolivianos y los latinoamericanos. Somos más de familia, nos gusta abrazar, nos gusta ese contacto físico nosotros los, los latinos. De hecho, por eso sufrimos mucho más por las pérdidas, porque tenemos esta cualidad, ¿no? de abrazar, de estar cerca. Los americanos, los europeos, los asiáticos tienen totalmente otra cultura muy diferente y otra comprensión sobre la muerte y la pérdida, ¿no? La cultura china, en fin, somos muy diferentes. De hecho, tienen otro tipo de educación que ustedes saben mucho más que yo respecto a la educación que ellos reciben. Para terminar, yo he visto también en su página que usted está preparando algo muy grande. Sé que ha tenido mucho requerimiento de muchas personas que desean conocer más cómo usted ha llevado este duelo exitoso, podríamos decirlo. Y obviamente varias personas sienten que usted es la indicada para apoyarlos y ayudarlos y aconsejarlos. Cuéntenos un poquito de este nuevo proyecto que es un poco más grande, que puede ayudar a todos los bolivianos. Sí, tengo planes de hacer un curso online que pueda ayudar a muchísimas personas. El hecho es llegar, ¿no? A muchos, y esto es una plataforma bastante interesante que voy a estar trabajando para el próximo año. Ya tengo la estructura hecha y tiene que ver con las preguntas más frecuentes que me hacen en la página, los lectores que se acercan a mí, con historias que han llegado hasta mi página, tiene que ver con eso. Es un curso y la otra sorpresa para el año sería un libro que está destinado para los niños, para que ellos puedan manejar sus duelos. Cuéntenos un poquito de ese libro. En este tema del duelo hay dos puntos bastante delicados que no se toman en cuenta, uno son los niños, fíjese, en un contexto de pérdida, ¿no? Son prácticamente invisibles y esos dos puntos, esos extremos, uno son los niños y otros son las personas adultas mayores, ¿no? No los tomamos en cuenta, por ejemplo, para un sepelio, a los niños a veces los mentimos, les decimos que no falleció, les decimos que voló o que se fue, que viajó, pero no tenemos ese coraje de enfrentar ese momento y decirle a un niño. El libro va a tener que ver cómo hacer ese momento, ¿no? De qué manera contarle, cómo decirle al niño, con qué palabras, porque los niños de 0 a 4 años tienen una comprensión bastante diferente del duelo. Ellos no, si es correcto lo que nosotros decimos, ellos no entienden. Sí, puede que los niños no entiendan, pero ellos sienten, no tienen una capacidad de sentir el ambiente, la energía que se está viviendo en la casa. Y también viven un duelo desde los bebés hasta los 4 años. Licenciada Vallejos,
Qué hermosa historia de amor que se traduce en un libro que probablemente pueda ayudar a miles de personas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, muchísimas gracias a su audiencia, yo encantada siempre cuando existe un espacio para poder visibilizar estos temas que son tan importantes. Yo muy agradecida. Muchas gracias. Esto fue Gracias. Mesa de Expertos.